Hola, ¿cómo están? Bueno, ya hay presidente electo, ya hubo reunión del presidente en ejercicio con el electo y empezó de alguna manera la transición. El propio gobierno ya está tomando medidas en términos de la transición. Por ejemplo, ya instaló un mecanismo de mini devaluaciones, lo que llaman crawling peg, en esta cultura de hablar en idioma extranjero en vez de decir mini devaluaciones, que es lo que está demandando el poder económico que actúa en la Argentina. Al mismo tiempo han instalado un mecanismo para que las exportaciones reciban un tipo de cambio preferencial, ya no 30% y 70%, sino 50% y 50%, al tipo de cambio oficial y a los tipos de cambio paralelos, o sea, concesiones al poder económico. Javier Milei habló el domingo y ratificó en toda la línea su plan económico, no habló para el conjunto de la Argentina, sino para los que lo votaron, y dijo: todo aquel que se quiera acercar a nuestro programa de gobierno, adelante, los demás. Un mensaje muy duro: todo dentro de la ley, fuera de la ley nada, tomando una frase de Perón, pero planteando que todos aquellos que quieran resistir las políticas de ajuste y de shock, tal como lo anunció, van a ser reprimidos en la lógica que supone la elección de la vicepresidenta Victoria Villarruel, una reivindicadora del programa de la dictadura militar en su totalidad. Y por lo tanto hay que pensar que, bueno, no solo se trata de recuperar el proyecto originario de la dictadura militar, sino, en palabras del propio presidente electo, ir a una dinámica de hace más de un siglo. Hay que pensar en 1910, donde él dice algo que no es cierto: la Argentina primera potencia mundial. Jamás fue Argentina primera potencia mundial. Es muy discutible, además, que pese a los datos que se señalan para la Argentina de 1890, 1900, 1910, la ubique entre las primeras potencias económicas del mundo. La miseria de las condiciones de vida de la población y la organización popular de aquellos tiempos muestra un nivel de resistencia a la política económica y a la apropiación de riqueza de los sectores hegemónicos, a tal punto que se celebra el centenario supuestamente de una potencia económica como la Argentina, centenario de 1910, con estado de sitio. Y estado de sitio porque había un movimiento obrero y popular organizado confrontando con las patronales, con la política económica. De alguna manera, el imaginario que plantea el presidente liberal libertario, como él dice, el primero en la historia de la humanidad, y llevar a ultranza su programa para desarmar cualquier política estatal, lo que supone es restauración conservadora antes de la ley Sáenz Peñas, antes de la presidencia de Irigoyen, antes de los procesos de elección popular para el desarrollo de la democracia liberal en la Argentina tal y como existe. Hay que pensar que él se siente con la autoridad del consenso electoral del 55% de la población. Claro, hay que considerar que el voto propio es el 30%, el resto es un voto de otros sectores políticos, prestado, se dice, en una elección donde hubo una votación por el no, una votación donde los que ganaron son los que no querían que gobierne Massa, y los que no querían que gobierne Milei son el 45%. Por eso la perspectiva del horizonte político en el futuro es que la fuerza gobernante, a partir del 10 de diciembre, va a querer transformar el consenso electoral en consenso político. No es lo mismo el consenso electoral para que no gane el otro en un consenso político para aprobar las medidas que supongan la dolarización, la eliminación de un conjunto de gastos
que suponen el problema del déficit fiscal y en sintonía con la presión del Fondo Monetario, de los acreedores externos, del endeudamiento, que eso, por supuesto, va a generar en el corto y mediano plazo un incremento de la inflación, un deterioro de los ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes sociales, y por lo tanto respuesta. La Argentina es un país de tradición de organización social popular, y ese 45% que votó por que no gane Milei, e incluso otros que fueron minoritarios, de votos impugnados, voto blanco y una parte de la abstención, también confrontará con esas medidas que abran rumbo a la perspectiva de dolarización, de devaluación, de ajuste, tal como se está confirmando, un ajuste de shock. Por lo tanto, la incertidumbre ya no es quién gobernará, ahora es la incertidumbre cómo se aplicarán las medidas ultraliberales que plantea el nuevo gobierno y la conflictividad social que eso va a generar. En estos días conoceremos los nombres del gabinete, los programas más precisos y podremos ir viendo cómo evoluciona la perspectiva de la nueva política económica bajo un nuevo gobierno en la Argentina. Hasta la próxima.